Hola amigos, soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela, donde hablamos sobre lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y mi primera novela escrita, Tentación Color Esmeralda. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de los secretos del arte. Vamos a conocer cómo empezar a aprender tanto arte como arquitectura a la vez. Veamos de qué se trata. El arte tiene mucha información y conceptos que darle a la arquitectura. La arquitectura a su vez tiene una gran cantidad de técnicas que puede aprender del arte para realizar su trabajo. En este video vamos a ver 5 secretos, 5 conceptos que son básicos para comenzar a aprender tanto arte como arquitectura. Veamos nuestro primer secreto. El primer secreto es el color. Ya habíamos visto en la decodificación del amor hacia el arte que el color es muy importante. Cuando tú eliges tus tonos favoritos, puedes comenzar a establecer una conexión con el mundo artístico, incluso encontrar tus pinturas favoritas de los grandes maestros clásicos. En esta ocasión vamos a ver cómo el color es esencial para la arquitectura, no solo porque es una forma de expresión, sino porque ayuda a que la misma pueda realizar diseños en donde las actividades se puedan realizar de mejor manera. Para esto tenemos que ver el color bajo 2 aspectos. El primero de ellos es la psicología del color. La psicología del color es esta capacidad que tienen los tonos de promover ciertos estados de ánimo, así como incentivar el desarrollo de una cantidad de actividades. En el caso, por ejemplo, de los colores muy vibrantes, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con tonos naranja, rojo, amarillo, que se relacionan con estados de ánimo, de mucha energía, movimiento, alegría, hasta apetito, conviene utilizarlos en edificaciones que están destinadas, por ejemplo, a llegar al público por un motivo comercial o de entretenimiento. En cambio, los tonos azules o verdes, un poco más fríos pero también relajantes. También tenemos los tonos grises, arena, los pasteles y el blanco son utilizados con mucha frecuencia para la arquitectura residencial, pero también pueden representar una imagen corporativa, cultural o histórica. El otro aspecto del color en la arquitectura es la óptica. Es la capacidad de crear efectos visuales cuando aplicamos el color de cierta manera. Por ejemplo, es muy conocido cuando tú pintas una habitación un tono claro, tanto paredes y techo. Incluso puedes llevar un tono muy similar en el piso. Esto hará que visualmente el lugar se vea más amplio. También cuando hay estancias que tienen un techo muy alto, puedes crear la ilusión óptica que el techo está más bajo cuando pintas el techo de un color mucho más llamativo, o cuando incluso pintas partes de las paredes de manera que se balancee la altura de la estancia. Las reglas de la psicología del color no son de estricto cumplimiento, porque siempre el arquitecto buscará innovar, pero sí le ayudará a escoger de mejor manera pensando siempre en la función a cumplir. Un gran ejemplo de la combinación de arte, arquitectura y color lo encontramos en la casa Schotter o la casa Rietveld por su diseñador, el arquitecto holandés Gerrit Rietveld. Él perteneció al movimiento de Stiegel, que buscaba principios para la plástica de inicios del siglo XX. Creían mucho en la utilización de formas puras y de los colores primarios. En esta vivienda vamos a ver una composición asimétrica, tanto de elementos horizontales como elementos verticales. Los elementos verticales precisamente están pintados en tonos primarios, lo cual lo hace más llamativo y hacen que estos elementos se vean más cercanos delante de nuestros ojos, mientras que los planos horizontales se colocan visualmente en la composición posterior porque están empleando tonos mucho más neutrales. El movimiento de Stiegel tenía grandes representantes en cuanto a la pintura, Piet Mondrian uno de ellos. Al ver una de sus obras, entendemos la relación directa con la casa Rietveld. La obra de Mondrian utiliza formas puras y colores primarios, lo mismo que en el diseño de esta casa. Es evidente la inspiración. El segundo secreto tiene que ver con la naturaleza de la construcción de ideas. Es que la arquitectura busca siempre idear, tener un diseño arquitectónico, y para ello necesitará de elementos básicos que comuniquen esas ideas. Esos elementos básicos son las líneas y las formas, y las líneas se pueden clasificar tanto en líneas rectas como en líneas curvas. Es así como vamos a poder comprender que si para el arte y el dibujo las líneas rectas y curvas son esenciales, entonces para el dibujo la arquitectura también es parte de este mundo, y la arquitectura necesitará del dibujo para comunicar así sus conceptos. Las líneas rectas usualmente se relacionan con todo aquello que es práctico, funcional,
con las formas puras y elegantes, mientras que las líneas curvas siempre denotan movimiento, dinamismo e ideas muy revolucionarias. Es cierto que las líneas rectas pueden buscar su propia innovación al ser trazadas en distintos ángulos, pero el ángulo recto siempre ha representado aquellos espacios muy prácticos y funcionales, mientras que las líneas curvas pueden dinamizarse tanto que expresen formas orgánicas o muy vanguardistas. Lo importante es que entendamos que el arquitecto siempre necesitará del dibujo para comunicar sus ideas. No implica esto que tendrá que ser un profesional con todas las destrezas más detalladas en cuanto al dibujo, pero sí es muy importante que tenga conceptos básicos porque necesitará comunicar aquel diseño que quiere transmitir a la realidad. Ejemplos de dibujos muy básicos que transmitieron grandes ideas de arquitectos estrellas lo tenemos, por ejemplo, en el trabajo de Ludwig Mies van der Rohe, una composición que parece una obra de arte abstracto muy similar a Piet Mondrian. Es una planta arquitectónica para el diseño de una casa de campo a inicios del siglo XX, mientras que en una época más actual tenemos a Renzo Piano con un gran sketch o bosquejo de líneas rectas y curvas que anunciaba lo que sería el diseño del rascacielos La Torre Chart en el paisaje de la ciudad de Londres. El tercer secreto del arte para la arquitectura tiene que ver mucho con el hecho de que no solamente tenemos que expresar ideas, sino ubicar las mismas en la realidad para que se creen así espacios balanceados y funcionales. Aquí es donde aparece el tercer secreto, la antropometría. La antropometría estudia las medidas del cuerpo humano para establecer así una relación o valoración de las personas con elementos, mobiliario, espacio y actividades a realizar. En palabras más sencillas, la antropometría codifica una gran cantidad de información y conceptos básicos que los profesionales del diseño tendrán que revisar y consultar para encontrar las medidas ideales para el desarrollo de muchas actividades. Es así como vamos a encontrar también una gran cantidad de publicaciones que hacen un resumen, una compilación de esta codificación. Una de las más conocidas es el Neufert, el arte de proyectar en arquitectura. En esta publicación, en Neufert, encontramos una gran cantidad de datos, por ejemplo, medidas del cuerpo humano en relación con el mobiliario de todas las estancias de una vivienda básica, también las medidas para la realización de diferentes actividades. También se establecen otros parámetros, por ejemplo, dimensiones sugeridas para una buena circulación entre las personas, dimensiones sugeridas también para el desarrollo de una gran cantidad de tareas. También alcanza elementos que van más allá del cuerpo humano. Se habla, por ejemplo, de la circulación vehicular, del tráfico vehicular, en medidas de estacionamiento y en medidas de radios de giro, para que en estos temas no se improvise. Lo importante es que tenemos que entender que los arquitectos se verán en la necesidad de consultar constantemente en la antropometría para encontrar no solamente las medidas ideales, sino también la mejor calidad de vida a ofrecerle a las personas en el diseño. El cuerpo humano es importante en el arte y es también importante en la arquitectura, no solo en la búsqueda de una idea original, sino una idea que trabaje de buena manera para que las personas ocupen una instancia en la mejor forma posible. Y no solo los profesionales se pueden valer del uso de la antropometría, el público general también. Cuando vas, por ejemplo, a comprar mobiliario, la antropometría te puede ayudar sobre las medidas sugeridas de un buen tamaño de mueble con respecto al espacio que puedas tener. También cuando adquieres línea blanca, los artefactos básicos en una cocina, el área requerida en una zona de trabajo de cocina también es un aspecto a consultar por parte del público general, y hasta para diseñar aquellos rincones un poco olvidados dentro de nuestras casas, como puede ser un closet o un armario de un cuarto de lavado. Las ideas son infinitas. El cuarto secreto del arte para la arquitectura tiene que ver muchísimo con la capacidad de visualizar el resultado final de una obra. Es aquí cuando vamos a entender que a través de conceptos artísticos la arquitectura logra una expresión arquitectónica. Es un lenguaje que tiene la capacidad de ser universal para que pueda ser entendido por todas las personas. Cuando imaginamos un dibujo en 2 dimensiones y se plantea, por ejemplo, un diseño de una planta arquitectónica, vamos a entender que la expresión arquitectónica le da un lenguaje simbólico mediante el uso de líneas rectas y curvas para representar elementos básicos como paredes, puertas y ventanas. Se va también construyendo otra serie de elementos como mobiliario, detalles
de sistemas básicos, elementos estructurales, hasta conformar los planos, aquello que te da toda la documentación necesaria e información para pasar del diseño al proceso constructivo. Pero entendemos que cualquier persona que lea este lenguaje simbólico puede entender la idea. Ese es el poder de la expresión arquitectónica. También a nivel del diseño de 2 dimensiones, la expresión arquitectónica adquiere una gran capacidad de ilustración cuando se crean ambientaciones, es decir, cuando se agrega detalles mucho más trabajados con un efecto artístico, mobiliario, textura, efectos de, por ejemplo, de vegetación, de luces y sombras. Todo esto va recreando el concepto final que se va a representar y tendrá la finalidad también de promocionar la idea de un arquitecto. Estas ilustraciones, esta capacidad de una ambientación puede realizarse tanto en blanco y negro como a colores, con diferentes técnicas artísticas, desde lápices de colores, marcadores, hasta la acuarela, nuestra técnica insignia en este canal. En el mundo de la visualización y expresión arquitectónica hay conceptos muy básicos. Uno de ellos, la escala. La escala es una valoración o relación numérica entre una medida real y la medida de un dibujo. En palabras más sencillas, es cuando se toma la medida de un dibujo que represente una medida real, es decir, que se adapta el tamaño de un diseño al tamaño de un dibujo que va a ser realizado en una hoja o una superficie. También tenemos otras ideas o conceptos muy importantes que tienen que ver en este caso con el dibujo de 3 dimensiones. Es el caso de la perspectiva. La perspectiva es la representación de un objeto, paisaje o diseño que tiene 3 dimensiones, la medida de altura, ancho y profundidad en un plano de 2 dimensiones. Para realizar el mismo se va a hacer una serie de proyecciones a través de reglas geométricas que establezcan la relación entre un observador y un objeto observado que tendrá una profundidad. El concepto de perspectiva es muy amplio. Aquí queremos darte solamente una introducción como un concepto básico, pero es importante que entiendas, por ejemplo, que existen distintas clases de perspectivas, clasificadas usualmente a través de los puntos de fuga. Los puntos de fuga son aquellos puntos desde los cuales se realizan las proyecciones para representar los dibujos y se colocan los mismos en una línea imaginaria que es la línea de horizonte. Por eso se habla frecuentemente de perspectivas de un punto de fuga o de 2 puntos de fuga. La perspectiva ha sido importante para el arte desde tiempos inmemorables. En la arquitectura se emplea con una precisión matemática necesaria para el diseño. En general, la expresión arquitectónica ha sido muy importante también para grandes arquitectos. Es el caso del diseñador estrella Frank Lloyd Wright, su icónica casa de la cascada Falling Water. Para este diseño, Frank Lloyd Wright, junto a su ilustrador y dibujante de cabecera, John Hughes, en el año 1937 hicieron una ilustración que hoy día es icónica y muy buscada en el mundo del arte. En general, el mundo de la expresión arquitectónica hoy tiene una nueva realidad a través del dibujo tipo CAD en 2 o 3 dimensiones, el dibujo asistido por computadora, pero es importante que entiendas que el arte sigue dándole a la arquitectura una gran cantidad de conceptos básicos, porque en el dibujo en 2 dimensiones en computadora vas a tener que realizar lo mismo que haces a mano, un lenguaje simbólico y universal. En el mundo de lo que es la perspectiva, los trabajos a través de programas de computadora toman la gran ventaja de generar una gran cantidad de puntos de vista o de visualización, pero siempre será necesario que el arte lo utilices no solamente para la expresión, sino también para que tú puedas entender el valor de un diseño. En cuanto a lo que es arte y tecnología, que en sí esto conlleva a que hablemos esto en un futuro, en otro video, podemos mencionar que el gran afamado arquitecto Frank Gehry en 1992 tuvo que ser pionero en este tipo de tecnología para el diseño de su museo Guggenheim en Bilbao, para poder así generar todo lo que se necesitaba diseñar y construir de manera de tener la información básica para sus revolucionarias ideas. Quinto secreto nos llevará a entender que la arquitectura es algo más que dibujarse a mano o también a través de computadora. Vamos a darte el ejemplo de lo que sucedió con el diseño de un club en Hong Kong de la arquitecta Zaha Hadid en 1982. Ella tenía esta revolucionaria idea en cuanto a un diseño arquitectónico, hizo una ilustración con lápices de colores, pero en ese momento no había la tecnología suficiente para sus ideas vanguardistas. Sin embargo, en esta ilustración vamos a entender que hay 2 factores que distinguen
el concepto que ya tenía, desde las texturas hasta la iluminación. Y es que precisamente texturas e iluminación son nuestro quinto secreto, aquello que va a diferenciar las formas dentro de la realidad y que te va a hacer ver la arquitectura con mucha más precisión. Las texturas, por ejemplo, son aquellos elementos que tú puedes elegir para darle carácter a las superficies, tanto al interior como al exterior. Si lo visualizas a través del dibujo arquitectónico, entenderás que las texturas permitirán diferenciar los espacios que son definidos por líneas o por sucesiones de planos. Cuando añadimos texturas a un dibujo, sea en 2 o 3 dimensiones, se puede hacer una mejor lectura del resultado final que se quiere con el diseño arquitectónico. Elegir texturas es un proceso de llevar nuestras ideas a un plano de mayor precisión. Tenemos que entender también que el arte le da a la arquitectura la forma de transmitir estas ideas de texturas a través de trazados. Es así como se pueden hacer trazados muy básicos de líneas horizontales que representen madera, un cuadriculado que representen baldosas de piso, hasta texturas un poco más precisas como pueden ser ladrillos, piedras, mármoles, incluso transparencias. Un material muy utilizado es el vidrio. Es así como entendemos entonces que las texturas es un lenguaje que nos permite una precisión mucho más grande en nuestro diseño arquitectónico, porque le da un carácter, una personalidad, y se convierte así la arquitectura en algo más que una simple sucesión de planos o de líneas. Ludwig Mies van der Rohe, icónico arquitecto de las primeras décadas del siglo XX de la arquitectura moderna, en el pabellón de Alemania en la exposición de Barcelona, nos demuestra el poder de la combinación tanto de transparencias como de materiales decorativos y revestimiento en las superficies. Aquí combinó superficies acristaladas con 4 distintos tipos de mármoles para un resultado que sigue siendo tan elegante y tan sofisticado y moderno incluso para nosotros un siglo después. También Mies van der Rohe, en el diseño de la casa Farnsworth, combina el poder del color blanco con superficies acristaladas para un efecto del diseño de una casa que sigue siendo de alto impacto para nosotros que ya nos encontramos en las primeras décadas del siglo XXI. Y dentro del quinto secreto está la iluminación, o mejor dicho, esta combinación del juego del efecto de luces y sombra. Y es que si proyectamos en la arquitectura, por ejemplo, cuando actúa tanto la luz natural como la luz que puede estar instalada al interior o al exterior de una edificación, vamos a entender que se producen áreas de sombra, pero que también se resaltan los elementos. En cuanto al dibujo, ya sea en 2 o 3 dimensiones, hecho a mano o por computadora, cuando aparecen las texturas y sobre todo cuando se proyectan las sombras, aparece ese efecto de realismo en la presentación, es decir, que la luz es un factor de la realidad dentro de la arquitectura, pero va más allá de proyectar una sombra, sea una perspectiva o el efecto, por ejemplo, de la sombra que proyecta un techo, un alero, la vegetación, los árboles. La luz en la arquitectura, la iluminación, tiene que entenderse como ese factor invisible en el diseño para que podamos crear verdaderos elementos y escenas llenas de armonía. Un gran ejemplo de la unión de iluminación y arquitectura es la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán. En su trabajo comprendemos cómo cada elemento juega un papel escultórico, aprovechando el efecto de luces y sombra y también resaltando así los alegres colores que escogía para sus diseños. Si analizamos parte de su trabajo, encontraremos, por ejemplo, que la casa estudio de Luis Barragán en Ciudad de México nos demuestra cómo un área que puede ser considerada un corredor, un pasillo, un recibidor, se convierte en algo más que un espacio definido por paredes. Aquí cada elemento, techo, piso y paredes, juega un papel visual, creando una escena de alto impacto. En cambio, en uno de sus últimos trabajos, la casa Gilardi, vamos a ver una sucesión de planos y elementos verticales creando una armoniosa escena de luces y sombra, casi un efecto escultórico. Así entendemos que para el arquitecto Luis Barragán, la iluminación era un factor que iba más allá de simplemente una representación en el papel. La luz era un verdadero factor con el cual diseñar y lograr efectos visuales, escultóricos, emotivos, armoniosos y que realmente son únicos y dignos de un estudio, para que puedas entender que la arquitectura va más allá de un simple dibujo o de una representación. Es trabajar
todos los planos y trabajar todos los elementos, incluso jugar con la luz. Estos han sido 5 secretos que te harán entender que el arte le da muchos conceptos a la arquitectura para poder realizar un mejor trabajo, y que la arquitectura al final tiene que descubrir que también tiene que ser en su esencia arte, que aproveche cada uno de los elementos que tiene a mano. Esto ha sido también una presentación para complementar nuestro anterior video de los secretos del arte y todo lo que sabes sobre la belleza. En especial, si conoces a alguien que está interesado en estudiar arte o arquitectura, compártele no solo esta presentación, sino también todos nuestros demás videos. Te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad. Estamos armándola y solo nos faltas tú. Estamos aquí reuniendo lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia en mi primera novela escrita. Queremos invitarte a que, si te ha gustado esta presentación, nos dejes tu comentario. Nos regales también un me gusta. Esto nos ayudará a llegar a muchas más personas y a compartir cada uno de los videos que hemos preparado para ti. También hemos arreglado más nuestro canal con mayores listas de reproducción para que puedas encontrar todo nuestro contenido y compartírselos a tus amistades. No te pierdas nuestras próximas presentaciones. Y vamos a hablar también de otros temas de literatura. Vamos a hablar acerca de esos villanos que son tan importantes, que son protagonistas. En los temas también de arte y cultura vamos a seguir hablando del color. Vamos a buscar una decodificación de su ADN. No te lo pierdas, tampoco no te pierdas el video anterior de la decodificación del ADN en la acuarela. Y precisamente también vamos a traer más tiempo de arte, pero arte en minutos. Queremos invitarte a que seas parte de este canal. Súmate, suscríbete y nos vemos en la próxima presentación. Te mando un fuerte abrazo. Soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en Acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.